para hablarlo sobre la regla de la mano derecha. Bueno, es un método para determinar direcciones vectoriales y tiene como base los planos cartesianos. Es decir, estarán dadas así, en un plano cartesiano con tres dimensiones, y, x, z. Se emplean prácticamente de dos maneras. La primera y principal es la dirección y movimientos vectoriales lineales, y la segunda es para movimientos y direcciones rotacionales. Explicaremos la primera forma. Si un cable conductor está en un campo magnético, se ejerce una fuerza sobre el cable a una magnitud dada por la siguiente fórmula. ¿Qué sería esta? I F igual a I por L cruz B seno de teta, donde I es corriente, L es la longitud, cruz B campo magnético y teta es el ángulo que hay entre la dirección de la corriente y entre la dirección del campo magnético. ¿Cómo van ubicados los dedos de la mano derecha en esta ley, en la ley de vectores lineales? El dedo pulgar siempre va a estar con la corriente, el dedo índice con el campo magnético y el dedo del medio con la fuerza, o sea, va a ser la fuerza resultante. Vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo tendremos un cable donde circula una corriente a esta dirección y el campo magnético iría a esta dirección. Bueno, pongamos el dedo pulgar para arriba porque la corriente va para arriba y el dedo índice para acá. Miren que el campo va para allá. Entonces sacamos el dedo en medio y nos queda la fuerza resultante, sería así. Y si vemos en el plano cartesiano sería ¿sí? Z. Entonces sería la fuerza resultante sería en Z. Bueno, ahora iríamos con la segunda forma. Cuando una corriente alterna o corriente continua viaja por un conductor, genera alrededor un efecto no visible llamado campo electromagnético. En este campo forma unos círculos alrededor del cable. Hay círculos cercas y lejos del cable en forma simultánea. El campo magnético es más intenso cuando está más cerca del cable y esta intensidad disminuye conforme que se aleja de él hasta que su efecto sea nulo. Se puede encontrar el sentido que tiene el flujo magnético si se conoce la dirección que tiene la corriente en el cable y así se utiliza la segunda ley de la mano derecha. Bueno, supongamos que tengamos un cable aquí con dirección de la corriente para arriba. Bueno, dice este cable forma unos círculos que tiene campo electromagnético, que son círculos que están de diferente tamaño alrededor del cable, que forman cuando tiene un cable con una corriente. Pero ¿cómo sabemos la dirección de esos círculos? También puede ser con la mano derecha, porque aquí tenemos este ejemplo. Si la corriente va para arriba, el pulgar siempre va a ser la corriente. Entonces, si la corriente va para arriba y la mano derecha cierra para este lado, podemos decir que el flujo o el campo va de esta manera. Para acá, va de esta manera. Pero ahora supongamos que el cable tiene la corriente en dirección contraria. Entonces ponemos el dedo pulgar hacia abajo y miren dónde cierra, para acá.
Entonces aquí se intercambiaría para acá, para acá. Vamos a hacer un ejemplo con con las dos leyes. Bueno, aquí buscaremos la fuerza del sentido en estos dos cables que tienen una longitud L, separado por una distancia A. Aquí nos dicen que la corriente va en este sentido. Como la segunda ley nos dicen que cada cable hace una especie de circunferencia electromagnética. Vamos a verificar cuál es el sentido de esa circunferencia. Acuérdense que el dedo pulgar va a la dirección de la corriente y que va para acá, y donde cierra la mano es que va a la dirección. Entonces, como cierra para acá, la circunferencia va de este lado acá. Entonces, pero miren aquí, en este cable se hace aquí, 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 y entra por aquí. O sea, en este cable va entrando un campo. Miren, ahora vamos a hacer el de este cable, el de I2. La misma, porque tiene la misma, al mismo sentido de la corriente. Va para acá, entonces aquí este cable va para acá, va para acá, va para acá, va para acá, y miren, entra por aquí, o sea, sale, aquí sale, entra por atrás y sale por adelante. Miren que aquí por I1, I1 hace que el campo entre en I2, y I2 hace que el campo salga por I1. Vamos a ver esta fórmula que es del de campo magnético, que es igual a un sus 0 por I sobre 2pi por A. Bueno, entonces vamos a llamar este campo, este es el que va saliendo, B1, y este el que va entrando, vamos a llamarlo B2. Entonces sería, vamos a buscar B1 primero, perdón. Entonces B1 sería uso 0 por I, pero el campo, o sea, ¿quién hace el campo? ¿Quién hace que aquí salga? Aquí lo vemos, es I2. Entonces aquí serían I2 sobre 2pi sobre A. Aquí ya tenemos B1, ahora vamos por B2. Es igual a mi sub 0 por pi. Como vemos, este campo B2 lo hace I1. Entonces aquí ponemos I1 sobre 2pi sobre A. 2pi A, perdón. Ya tenemos los dos campos magnéticos. Vamos a buscar ahora sí la fórmula que sabemos. F igual a I por L cruz B. No vamos a utilizar el ángulo. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces no hay ángulo aquí. Entonces podemos hacer, tenemos dos fuerzas para cada cable, para I1 y para el I2. Entonces vamos por primero IF1 igual a I ahí. ¿Por qué I? O sea, porque supongamos que tienen la misma corriente. Vamos a dejarlo todo en expresión, no vamos a poner valor ni nada. Vamos a darlo todo determinado.
Entonces sería F1 igual a I por L cruz B. Pero ¿quién es B aquí en F1? Sería B1. Entonces reemplazamos los valores. Como aquí es B1, lo reemplazamos. Miren, aquí está B1 que lo encontramos, lo reemplazamos aquí. Ahora vamos a buscar el sentido a F1, a este cable. Hacemos la primera ley de la mano derecha. ¿Dónde va la corriente? Para acá. Entonces ponemos el dedo hacia acá, para allá. El campo va saliendo, entonces ponemos el dedo índice para acá. Cuando soltamos el dedo del medio, la fuerza va para abajo. Entonces podemos decir por aquí vamos a hacer un mini plano cartesiano. Aquí Y, X, Z. Como la corriente va para acá, como ya lo vimos con la mano, el campo magnético va para acá, la fuerza iría para acá abajo, entonces sería menos Y. Entonces aquí ponemos el menos Y. Ese es el sentido de este cable. Vamos a buscar F2. Entonces F2 es igual a I por I L por L cruz B2. Porque aquí está B2. Reemplazamos F2 igual a I por L por B2, que ya le encontramos aquí, que es su 0 y 1 sobre 2pi sobre A. Ahora vamos a hacer como hicimos en el cable 1, vamos a ver la primera ley de la mano derecha, o la primera forma. Otra vez, este dedo va para acá, el pulgar va para acá. El índice aquí nos dice que el campo magnético va entrando, entonces sería para acá. Cuando uno levanta el dedo del medio, sería para arriba. Entonces sería en Y, porque va para acá el campo, la corriente, perdón. El campo iría para acá y la fuerza iría hacia arriba. Entonces sería en Y. Ya aquí tenemos la fuerza y el sentido. Aquí en estas dos formulitas. Lo dejamos todo expresado porque no nos da ni un valor. Bueno, mi nombre es Diego Valle y voy a explicar sobre circuitos magnéticos en paralelos. El flujo que se produce en la columna central se divide en dos columnas laterales y por lo tanto la reluctancia equivalente en las ramas en paralelo es la inversa de la suma de las inversas, como sucedería en un circuito de resistencias. Reemplazando esa ecuación, se ve que esta es la ecuación para los circuitos magnéticos en paralelos. Este es el circuito equivalente del núcleo, en el cual cuenta con una fuerza magnetomotriz y un flujo magnético que cruza por este punto, que después se divide en dos. Es por eso que se llama circuito magnético en paralelo, porque la fuerza que entra se divide en dos. Para este ejercicio nos dan un núcleo con sus longitudes y sus respectivas secciones. Entonces, en este se quiere obtener 1
1,8 teslas de inducción, y entonces nos piden calcular la fuerza magnetomotriz necesaria para dicho núcleo si se apilan 30 milímetros de chapa. En este ejercicio también nos dan un campo magnético que es igual a 14.000. Entonces, para poder resolver esto, tenemos que calcular primero la permeabilidad magnética, que viene dada a la inducción sobre el campo. Ya datos que tenemos aquí previamente, y nos queda solo reemplazarlos en la ecuación. Entonces esto viene que es igual a 1,285 por 10 a la menos 4. X unidad de medida, que es muy importante. Entonces, este circuito lo podemos ver de esta forma. Es algo igual a como había mostrado anteriormente, en el cual el núcleo central, longitudes y secciones. Entonces tenemos que la longitud 1 es igual a 60 milímetros, y esto debe ser pasado a metros, que es igual a 0,06 metros. Entonces después tenemos que la longitud 2 es igual a la longitud 3 de este núcleo, y esto es igual al 100 entre 2 más 60 más 100 entre 2, y esto es igual a 160 milímetros, que debe ser pasado a metros, que serían equivalentes a 0,16 metros. Entonces ya tenemos que calcular las secciones. Entonces tenemos que la sección 1 es igual a 30 por 30, y esto es igual a 900 milímetros cuadrados, y esto se debe que es igual a 900 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que es equivalente a 1000 metros cuadrados. Entonces pues tenemos que la sección 2 es igual a la sección 3, por lo tanto es igual a 20 por 30, que es igual a 600 milímetros cuadrados, y debe ser pasado a metros, que sería un equivalente de 600 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces ya debemos calcular la reluctancia por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces ya debemos calcular la reluctancia del material aquí. Esto sería igual a M1, algo similar a la ecuación que se dio al principio. Hoy tenemos aquí R2, M3, M2 más Rn3. Esto es algo parecido cuando están dos resistencias en paralelo, que sería R1 por R2 sobre R1 más R2, que es el equivalente a R1 en paralelo con R2. Entonces tenemos que reemplazar los valores en esta ecuación, y tenemos que es igual a la longitud 1, la permeabilidad por la sección 1 más 1 medio más longitud 2 sobre la permeabilidad por S2. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que es igual a 0,06, que era lo único que habíamos dado previamente aquí, sobre 1,285 por 10 a la menos 4, que es el valor que nos... Entonces, de estas ecuaciones dichas, tenemos los dos valores de estas dos magnitudes. Entonces, podemos reemplazar que fuerza magnetomotriz
es igual, flujo que es igual a 1,8 Tesla por el resultado de la derrame que nos había dado previamente en este punto, que es igual a 1.556.420,23, y eso nos viene dando un resultado de 2.521,4. Y ha terminado este ejercicio.